Ayur significa vida y Veda ciencias, la ciencia de la vida. La base de muchas medicinas modernas está en la medicina ayurveda. Debido a los malos hábitos de la vida moderna, puedes desarrollar enfermedades. Es más, evita la enfermedad antes de sanarte cuando ya estás enfermo. Entendí muchísimas cosas que me ocurrían a mí. Cuando cambias los hábitos, todo cambia. Yo no puedo dejar de recomendar la medicina ayurveda. Cuéntanos un poco también sobre la alimentación. Yo cenaba una ensalada completa, yo me estaba envenenando. Todo lo que no digerimos se queda en el cuerpo en forma de ama, que ama es toxina y con el tiempo crea una enfermedad. O sea, Ayurveda dice, una digestión mal hecha es enfermedad. Su objetivo es que todas tus digestiones funcionen bien. Es una pasada. A mí la medicina Ayurveda me flipa. No sé si sabrías decirnos si tiene un fundamento científico. Buda ya lo decía, no te creas nada hasta que no lo experimentes en tus propias carnes. Cogí la fiebre tifoidea, a mí me cambió. Hubo un antes y un después de la medicina Ayurveda. Hiciste un viaje muy profundo por todo India. ¿Qué vivencias tuviste? Conoces los sadhus, todos me inspiraron, pero hubo uno, no paraba de untarse de ceniza. Y yo le decía, ¿por qué te untas con cenizas? Porque esto me recuerda que el cuerpo algún día va a morir, que realmente ya lo tengo muerto. ¿Qué me aconsejas para avanzar en mi desarrollo espiritual o mi camino espiritual? Y él me decía... Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos el episodio 18 y estoy especialmente ilusionada porque tenemos a Ana Albors. Ella y yo nos conocemos desde hace muchos años y bueno, tiene un montón de cosas interesantes que contarnos porque combina su trabajo de traductora con ser profesora de yoga y además ha estado viviendo más de 4 años en India y por diferentes partes del mundo. Así que creo que va a ser un podcast muy interesante. Bienvenida, Ana, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Aquí a charlar un poquito. Sí, ¿no? Bueno, estoy segura de que, vas a aportar una información súper útil, pero sobre todo a nivel, yo creo que interno, tienes muchas cosas que aportar, siempre lo he pensado. Así que, bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, cuéntanos un poco pues, quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas actualmente para que la gente te conozca. Bueno, pues soy Ana, vengo de Alcoy y mi profesión principal es la traducción, pero como soy autónoma y soy muy de crear cosas, bueno, me metí en el mundo del yoga hace ya muchísimos años y bueno, pues también combino la traducción con las clases de yoga. Aparte soy coordinadora de viajes y pues bueno, llevo grupos sobre todo a India. Y bueno, pues eso, y comparto yoga aquí cuando estoy en Occidente, comparto yoga pues con clases, con retiros y eso, esas cositas hago. Porque yo desde que te conozco, Ana, desde que te conozco creo que llevas practicando yoga. ¿Qué es lo que te movió a practicar esta disciplina? Pues mira, el primer contacto con el yoga fue en los años universitarios que tuve una época de ansiedad. Me entraba una ansiedad de mareo y una amiga de mi madre me dijo, es que tienes que aprender a respirar, vente un día conmigo a una clase de yoga. Y era una clase así para señoras mayores y ahí algo hizo en mi clic. Justo me iba a Alemania de Erasmus y ya en Alemania y entré de pleno, porque además luego me quedé a vivir en Alemania y entré de pleno en el yoga. O sea, es que me atrapó enseguida y siempre he sido una persona muy introspectiva, entonces conocer el yoga fue como, esto es para mí. Claro, y escucharte, ¿no? Sí. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Hiciste el curso, la formación de yoga en Alemania o lo hiciste en España o lo hiciste en India? Porque creo que fue en India, ¿verdad? Sí, bueno, en Alemania sí que tuve mis primeros mentores, así que yo los tengo como muy... O sea, eran mis primeros maestros que realmente me inspiraron y me metieron en esta tradición. Pero yo sentía que, o sea, yo me compré mi primer libro de yogas importante, Luz sobre el yoga, de Vikaya Iyengar, y había una parte filosófica que yo no lograba entender bien. Y yo decía, yo tengo que ir al origen. Claro. Y entonces había hecho varios cursos así de workshops y tal, pero a la formación me fui a India. O sea, que realmente la formación de India fue lo que te llevó a ir a ese país. No, ya había estado de turista
En 2014 ya había ido de mochilera y yo no sé, siempre había sentido la llamada de la India. Tengo una conexión especial con el país y en ese viaje de mochilera ya busqué yo cosas de yoga. Ya busqué un maestro por el Rajasthan, que quería ir a una clase de yoga, pero fue 3 años más tarde cuando ya me fui en plan viaje de yoga a hacer la primera formación. Tengo que ir allí y adentrarme profundamente y a ver. Fue realmente todo un descubrimiento el hacer la formación allí y el vivirlo allí. Porque a lo mejor aquí las formaciones, claro, el contenido más o menos es el mismo, pero el vivirlo allí, hombre, es el origen. Fue muy revelador, transformador y increíble. Eso es lo que te iba a preguntar, que qué diferencia consideras que puede haber en una formación en India con España, ¿no? Aparte de que, bueno, sientas un poco, ¿no?, ese origen, entonces los maestros también tienen que ser un poco diferentes, ¿no? Porque al final la cultura también nace, ¿no? Todo, es todo, porque mira, tú aquí te subes en un avión, bueno, tú has estado en India, subes en un avión y apareces en un mundo completamente distinto. Es otro mundo. Entonces, hacer la formación aquí está bien, pero tú te formas, luego vuelves a tu vida. Ajá, exactamente. Allí es inmersión total. Estás un mes entero, es muy intensivo. También digo que un mes no es suficiente, que es el inicio de toda una carrera, pero bueno, ese mes tan intensivo en el entorno yogi, en la India, con esa espiritualidad, porque India se cambia. Yo creo que lo que a mí más me engancha es que cambias. Yo hablo de mi India. Sí, sí. Hay muchas Indias, cada uno vive la suya. Mi India, la India rural, de los Himalayas o de la parte de la Ayurveda. Cambias un poco el consumo desmesurado de aquí, más materialismo, más una vida más enfocada hacia afuera, con esa espiritualidad de allí y ese mirar hacia adentro y sentir, más que gastar, sentir, y eso unido a una formación con unos maestros de allí que te explican la filosofía como la llevan muy dentro, que aparte los mantras y todo se vive como algo muy normal. Aquí parece que cantar mantras sea como, uy, sí, es verdad. Me pasa con mis alumnos, que es como no se atreven. No. Entonces lo vives todo tan intenso. Claro, tiene que ser súper potente. Que es muy, muy transformador. Y yo recomiendo a la gente, si puede, vivir alguna experiencia. Si no hace falta irse a hacer una formación, pero al que le guste el yoga, ir un poco allí a vivir cómo se vive allí el yoga. ¿Y en qué zona te lo sacaste? Pues yo empecé en Dharamsala, donde vive el Dalai Lama, que es una zona más budista. Ahí empecé con la primera formación. Y luego ya me fui al famoso Rishikesh, que es súper turístico, que es la capital. ¿Crees que pierde encanto un poco, verdad? Sí, muchísimo. Y de la pandemia hacia aquí ha tenido una evolución un poco, a mí me da pena. Pero bueno, no deja de tener mucha magia y energía porque está a las faldas de los Himalayas, a orillas del río Ganges. Se vive mucho el yoga, es verdad que se ha convertido también cierto negocio, como todo, pero yo fui a buscar a los maestros, me costó porque hay mucho vendehumos, tienes que saber dónde buscar. Y si das con tus maestros, pues es un lugar todavía para ir, pero sí, es muy turístico. Pero qué bueno, pena, ¿eh? Sí, da mucha pena. Ahora que me estás hablando del río Ganges, me he acordado de que te compré hace unos años un mala. Sí. Decidiste junto con tu compañera realizar montaste como una especie de tienda online, ¿no? Y me acuerdo que bendecíais el mala con el río Ganges. Y luego también le cantabais... Los templos. Los templos, si no me acordaba. Sí, se le hace una pequeña puja. El mala. Sí, está muy... Mucho. La verdad que en el templo se le hace una pequeña puja, que es un ritual hindú, que se le canta mantras, tal, y como que los cargan de energía también. Sí, eso fue un proyecto muy bonito que salió durante la pandemia, que pasé allí la pandemia.
Y a mí me gustaba mucho. O también con las bolsitas, el totem bag. Sí, hay mucho cariño puesto ahí en ese proyecto. A mí me gustó mucho. Y te iba a preguntar, porque llegaste a impartir clases allí en India, te dedicabas también en parte a ello. ¿Cómo es realizar una clase? Porque ahora mismo actualmente lo estás haciendo en España, entonces, ¿consideras que hay mucha diferencia? Por ejemplo, como me has comentado, quizá lo de cantar los mantras ya es una diferencia, pero ¿cómo sientes que... O sea, ¿qué diferencia sientes? Perdón. A ver, yo empecé más que dando clases traduciendo porque hay mucha gente que se quiere formar en India pero no se atreve por el inglés. Claro. Entonces... yo soy una de ellas, por ejemplo. Pues se organizan formaciones traducidas al español. Entonces yo empecé de intérprete, yo estaba sentada al lado del maestro y traducía pues todas las clases de anatomía, filosofía, asana, todo. Pero sí que luego empecé a dar clases en esas formaciones de metodología y también de yin yoga. Y bueno, la diferencia, yo creo que la gente que va a formarse a India no se puede comparar con dar clases aquí. Aquí hay gente que se apunta a yoga pues porque le han dicho que es bueno o porque quiere, pues igual que entré yo en el yoga, porque a lo mejor tiene ansiedad. Allí ya han subido un peldañito más, quieren... Un modo de vida. Claro, quieren saber más, quieren formarse, entonces la gente está muy entregada. Y como yo creo que la misma formación aquí en España, a lo mejor tendrían más prejuicios de cantar el mantra, de hacer rituales de fuego, de lo que sea. Pero como están en la India, se abren, que es como se tiene que ir a la India, con la mente y el corazón abiertos. Es verdad. Entonces es cuando la India te fascina, se vuelve tu maestra. Si vas... No vuelves porque es un país muy, muy, muy intenso y muy abrumador. Entonces, pues yo creo que la diferencia de dar clases entre allí y aquí era sentir más esa comunidad yogui, sentir más esa entrega hacia el yoga y bueno, yo lo disfrutaba mucho. Claro. Sobre todo traduciendo, porque aprendía un montón de los maestros, formación tras formación, además traducían diferentes escuelas, entonces tenía diferentes maestros. Qué guay. Y eso es apasionante, vamos. Sí. Nos estás contando y ay. Eso era mi trabajo, mi sueño, ¿no? De trabajo, porque era unir la traducción con el yoga, con aparte el viajar, ¿no? El estar allí en India. Sí. Y yo te iba a preguntar, bueno, antes que nada preguntarte, bueno, todo acabó, ¿no? Porque te has vuelto, ya nos contarás ahora por qué, pero bueno, me gustaría que nos comentases, hiciste la formación de yoga en India y te quedaste 4 años, cuéntanos, ¿por qué? Bueno, eso fue muy... ¿Qué te hizo sentir para quedarte? A ver, yo estaba viviendo en Alemania y ya quería dejar el país, llevaba 10 años allí y dije, venga, pues me vuelvo a India a hacer una segunda formación, yo ya la había hecho en el 2017, digo, me vuelvo, paso 3 meses, me formo en Ayurveda y me vuelvo a España. Era como la transición. Pero la idea que tenías. El tiempo pasaba, yo trabajo online, mi profesión principal de traducción la hago online, y pasaba y decía, yo ahora España, que no. Y ya me quedé. Es que fue una decisión es que la India tiene tanto que absorber, que ves un curso, que ahora quieres irte aquí, que ahora quieres irte allá a conocer no sé qué maestro del que te han hablado, que ahora quieres hacer un curso de meditación en un centro budista y se te acaba el tiempo. Digo yo, ahora no me vuelvo, ¿a qué? Yo ya he encontrado aquí mi sitio. Entonces, aprovechando que trabajo online, me quedé y ya luego me salió lo de las formaciones para traducir, luego llegó la pandemia y así han pasado 4 años. ¿Cómo viviste la pandemia ahí en India? Un regalo. ¿Sí? Para mí fue un regalo. Yo no daba crédito a cómo se estaba viviendo aquí. Vuelvo a decir, hablo de la India que yo viví. Sí. Seguramente en las capitales fue muy diferente. Claro, imagino que fue. Pero yo estaba en la India rural, estaba en Rishikesh. Fue además... muy guay porque se fueron todos los turistas.
nos quedamos 4 occidentales así, pero muy poquitos. Entonces la pandemia allí estaba muy... O sea, el tema del confinamiento era muy flexible. Y yo empecé a interactuar mucho con la gente local, a vivir una vida de India rural, y entonces desarrollé un sentimiento por Rishikesh ya más profundo, más ¿no? profundo, más de mi casa, de mi hogar, y el vivirlo realmente como viven los indios allí. Qué guay. Porque se terminó todo el turismo durante 2 años. Ya, no me acuerdo. Cuéntanos cómo es la vida en India. La vida en India Por lo menos es... la parte rural, que mejor, Sí. que es la que más has vivido tú. Porque ya si nos vamos a lo mejor a grandes ciudades como Nueva Delhi, yo creo que tiene que ser muy diferente. La vida para mí es menos es más. Es decir, es más sencilla, se vive más despacio. El entretenimiento es más eso de sentir, pues se hacen muchos... está todo muy ligado a la luna llena, se hacen rituales de luna, se hacen todas las tardes rituales en el Ganges para adorar a la madre Ganga, ¿no? Ma Ganga. Entonces, el entretenimiento mío era muy de eso, de sentir, de irte a las escalinatas del río pues a meditar o a ver esa ceremonia, o de hablar con el vecindario, de jugar con los niños en la calle, de dar de comer a las vacas, de practicar todas las mañanas con mis maestros, o por la tarde me iba con otro, y trabajar 4 o 5 horitas frente al ordenador, y eso era, no tenía la agenda... La to-do list, yo allí no la tengo. Y cuando vengo... Te abruma. Me dejo, al final acabo en esa rueda y digo, Ana, jolín. Sí, eso lo hablamos tú y yo una vez. Que me dijiste, joder, es que noto mucha diferencia, porque yo cuando estoy en India, ¿no? Te levantabas por la mañana, todo va como a otro ritmo, ¿no? Otro ritmo, a pesar, porque es que la India es muy contradictoria, a pesar de que, claro, tú te imaginas un país superpoblado, tanta gente, tantos estímulos, el tráfico que es una locura, que es muy caótico, dices, qué vida más estresante se tiene que vivir en la India. Pues no. Claro, pero también depende de qué zonas, me entiendo. Es como si te vienes aquí a esta zona o te vas a Madrid o a Barcelona, ¿no? Pero así todo te diría que en general los indios llevan otro ritmo. Sí, ¿no? Está claro que Delhi o Bombay son... Pero es eso, va todo a otro ritmo, es muy shanti. Y entonces al final yo me sentía muy en equilibrio con ese ritmo de vida, de no hacía falta. La comida igual, no... Allí en la India rural, cuando ya vives allí, que cocinas en tu casa y tal, pues tienes... a caballo rey, tienes 4 verduritas de la carretilla de la calle, arroz, lentejas, una comida así sádvica, pero no tienes un supermercado. Claro. Allí no hay supermercados, te vas al market, sí, pero... Entonces todas esas cosas yo al final creo que van más conmigo. Y que las aprecias también más, ¿no? Sí, aprecias más los pequeños detalles, compartes mucho... Aprecias más la salida del sol, la puesta del sol, la luna. Estás más conectado con la naturaleza y el entorno, ¿no? Exacto. Me acostaba temprano porque yo la India de noche a mí no... Entonces 9:30 yo ya estaba en la cama, 5:30 me levantaba a meditar, a practicar con mis maestros. Se escuchan por las mañanas los cantos devocionales en todas las casas, que hacen pujas, hacen rituales. ¡Qué pasada! Entonces es un ambiente muy distinto, una vida muy distinta. No hay un entretenimiento que llamo yo aquí actividades extraescolares. Estamos todos a tope. En la acción, sí, en piloto automático. Sí, que nos lleva la vida, ¿no? Efectivamente. Nos arrastra. Cuando te descuidas ya te está arrastrando. Sí. Y si no tienes la conciencia de parar un poco y decir, bueno, a ver... Pues vives así, te pasan los meses, los años y yo quería ser más consciente de todo lo que hacía, vivir más despacio y de forma más sencilla. ¿Y qué es lo que te ha conducido a volverte a España y no quedarte en India? Pues por un lado la familia. Eso siempre tira, claro. Y por otro,
tengo que decir que a pesar de que amo la India, es un país duro para establecerse allí. Ujú. Entonces yo muchas veces me he puesto enferma por distintas cosas y al final era como, bueno, Ana, te ves aquí realmente estableciéndote, te ves aquí envejeciendo y no lo terminaba de ver. Y decía, bueno, tendrás que empezar a buscar un poco Tu sitio. tu campo base. Ujú. Que a pesar de ser un poco nómada que soy, un poco mi... Y entonces la intención de volver aquí fue eso, crear mi campo base y a partir de ahí seguir con mis viajes y mi vida, pero siempre sabiendo que vuelvo aquí, está mi familia y que al final, pero... Sí, yo creo que cuesta, estás entre las dos partes, ¿no? Que al final Siempre. tu vida está como repartida. Tu corazón está repartido entre India y España. Y Alemania Y un Alemania poco. también. Sí, sí, sí. Qué guay. Pero bueno, si nunca te llegas a adaptar del todo aquí, al menos eso me pasa a mí, Ujú. pero sí, para pensando ya así a largo plazo, aunque hay que pensar mucho en el momento presente y tal, pero a veces hay No, que claro, también... al final tener también un poco una visión de futuro. Exactamente. Aunque no estemos pensando 100% en él. No me veía allí es a largo plazo. Yo te iba a preguntar, porque has comentado anteriormente que, bueno, el tema de la medicina ayurveda, te formaste en ella, ¿no? En la medicina ayurveda. Cuéntanos, ¿qué es la medicina ayurveda? Pues sí, bueno, a ver, así en resumen cuesta mucho pero voy a hacer así una breve explicación. La medicina ayurveda al final, ayur significa vida y veda ciencias, la ciencia de la vida. Y es una medicina ancestral de la India de hace 5.000 años. De hecho, la base de muchas medicinas modernas está en la medicina ayurveda. Y entonces lo que trata esta medicina es de que tú tengas cuerpo-mente, o sea, nos ve a un nivel unido, cuerpo-mente-alma, ¿no? Es más holístico, lo tengas en equilibrio. ¿Cómo? Pues al final, como parte del universo que somos un microcosmos dentro del macrocosmos y en este universo se dice que todo está formado por los 5 elementos, pues nosotros también, Claro. en diferentes proporciones. Nosotros, los alimentos, todo. Entonces, a través de un test que se hace, que hay muchísimas preguntas, un doctor ayurveda está contigo una hora y analizándote a nivel mental, fisiológico, anatómico, tal, tú tienes un biotipo, digamos que es tu genética. Y en ese biotipo están los 5 elementos en diferentes proporciones. Entonces, debido a los malos hábitos de la vida moderna, al que cada vez nos desconectamos más de los ritmos naturales, todo eso nos vamos apartando de ese biotipo. Es decir, aumentan nosotros elementos que no deberían aumentar, por ejemplo el aire, ¿verdad? Aumenta en ti, entonces te va desequilibrando a nivel mental o físico y puedes desarrollar enfermedades o desarrollamos enfermedades. Entonces la medicina ayurveda lo que trata es de evitar, es más, evita la enfermedad antes de sanarte cuando ya estás enfermo. Previene, ¿no? Que también lo hace, también sana, pero es más evitar como alimentación, rutinas diarias, le da mucha importancia a las rutinas, a cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando comemos, qué hacemos con nuestro cuerpo, qué prácticas hacemos tanto a nivel mental como físico. Va muy unido al yoga, son ciencias hermanas y combinar las dos es total. Y un poco eso, entonces yo sentía mucha curiosidad y de hecho cuando me metí y empecé a formarme entendí muchísimas cosas que me ocurrían a mí. Por ponerte un ejemplo, yo soy aire, tengo mucho elemento aire. Si yo no llevo la vida adecuada que debo llevar, con mis hábitos, mis rutinas, comiendo la comida adecuada, el aire en mi cuerpo aumenta mucho. ¿Cómo se manifiesta? Tenía digestiones muy malas, no digería, siempre hinchazón, articulaciones muy resecas, me dolían mucho, me fastidiaba mucho las articulaciones porque había ahí mucha sequedad, mi piel se sequeaba muchísimo,
una serie de cosas que vas entendiendo y cuando cambias los hábitos, adoptas la alimentación adecuada para ti, para mantener tu biotipo en equilibrio como debe ser, todo cambia. Todo cambia. ¿Sí? ¿Y lo has visto en ti? 100%. 100%. 100%. O sea, yo no puedo dejar de recomendar la medicina ayurveda. ¡Qué fuerte! Además, es que es una medicina muy guay porque es de autoconocimiento y de autosanación, porque tú te vas regulando, te vas conociendo. Dices, ya tengo Vata también, que es el aire. La mente se dispersa, te vuelve una mente ansiosa. Yo tiendo a eso, sí. Claro. Entonces, Ana, tengo Vata. Me hace pensar, porque me has dicho que soy muy fuego. Bueno, pero todos tenemos los tres, ¿no? Sí. Las tres energías que son Vata, Pitta, Kapha. En esas tres energías están los 5 elementos y todos tenemos de los tres. Claro. Pero que luego hay que elegir el que es para ti. Pero para tenemos regular, tendencia, ¿no?, a grabar en uno, al que predomina en nosotros. Entonces hay que tenerlo bajo control, digamos. Qué bien. Y cuando entiendes eso es tan bonito poderte autorregular, poder entender, Ana, mi mente está muy dispersa. Enraízate más, haz prácticas de Hatha Yoga que te enraícen más, medita más, calma, alimentación, pues a mí me encantaba la ensalada. Eso te iba a preguntar, porque mis conocimientos de Ayurveda es la alimentación Ayurveda. De hecho, cuando te he preguntado antes de fuera de micro, te he dicho, hablaremos de la alimentación Ayurveda, y tú me has dicho y me has puntualizado, es la medicina, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco también sobre la alimentación, ¿no? Porque creo que es algo también muy, muy importante en el Ayurveda. Pues la alimentación es eso, igual que, a ver, una patata, de una bolsa de patatas, ¿qué elemento consideras que tiene? No sé. ¿Seco? Seco, sí. ¿Eso qué es más? ¿Qué es agua o es aire? Es aire. Exactamente. O la verdura cruda, ¿la consideras que está suntuosa o no? O es más aire, ¿no? Sí. Entonces, es también ir desarrollando esa conciencia de los alimentos, te enseñan, ¿no? Te dicen qué dieta es buena para cada cosa. También va muy unido a las estaciones, lo que debemos comer en otoño, en verano, según... ¿Siguen un poco el tema de las estaciones? Porque sí, totalmente. Para comer, digamos, fruta, verdura de temporada, por ejemplo. Eso sí, pero aparte, pues yo qué sé, en pleno verano no te vas a tomar un estofado. Es que te va a dejar, no sé, en invierno pues vas a... Es que es todo de mucha lógica, vas a comer más sopitas, más cremas, más cosas calentitas, pesadas, que te traigan tierra. Entonces, cuando tú empiezas a entender la naturaleza de cada alimento, qué elemento, ¿no?, forma ese alimento, tú también te puedes autorregular, aparte de que aprendes la dieta adecuada para ti. Y has dicho que te encantaban las ensaladas. ¿Ya no comes ensaladas? Como muy poco, unido a algo muy caliente, líquido, aceitoso, yo qué sé. Si sé que luego me voy a tomar una crema, una sopa, algo tal, pues me como algo de ensaladas, pero es que yo no las digería. Claro. Yo cenaba una ensalada completa, todo crudo. Claro. Pues eso, fatal, aire, claro. Yo me estaba envenenando porque aparte todo lo que no digerimos se queda en el cuerpo, se almacena en forma de ama, que ama es toxina. Y se va a diferentes partes del cuerpo, se va acumulando y con el tiempo crea una enfermedad. Se te puede ir a las articulaciones si tienes tendencia a eso, o al sistema digestivo, o al corazón, o tal. Entonces, curioso, ¿eh? Ayurveda lo que trata, o sea, Ayurveda dice una digestión mal hecha es enfermedad, es toxina. Su objetivo es que todas tus digestiones funcionen bien. Entonces no tienes toxinas en el cuerpo. ¿Y cómo? Con los hábitos, con la alimentación. Luego están los tratamientos Ayurveda. Habrás escuchado hablar del masaje Ayurveda. Sí, mucho. Pues un masaje Ayurveda realmente no es un masaje para relajarnos, que también nos podemos relajar. Es un tratamiento en el que están metiendo en tu cuerpo aceites medicados. Qué fuerte. Y
a lo largo de varias sesiones van metiendo por la piel esos aceites medicados y van sanando desequilibrios que tienes. Y bueno, es con aceite, es con bolos que se llama, que meten hierbas. Ir a un centro ayurveda y meterte en una sala para un masaje es como meterte en una cocina. Madre mía. Porque te ponen allí en una tabla dura de madera así muy espartana. Eso allí, aquí lo han mejorado. Te tratan allí como te mueven mucho, como si fueras un conejo, y luego siempre están cocinando cosas con leche, con arroz. Debes de quedar en plan de dónde me he metido, ¿no? Con aceites, con hierbas, y te lo van metiendo en el cuerpo. Interesante. Es una pasada. A mí la medicina ayurveda me flipa. Bueno, te iba a hacer 1000 preguntas de esto, pero bueno. Sí que es verdad que la medicina ayurveda últimamente yo, por ejemplo, escucho menos. No sé, supongo que esto será un poco función de si crees o no crees y todo esto, ¿no? Pero cuando viene alguien y me dice, sí, lo estoy comprobando en mí misma, yo no tenía digestiones, o sea, yo no digería la comida, actualmente sí que la digiero, tienes un conocimiento profundo ya solamente de ti misma, ¿no? De saber cómo te tienes que alimentar, cómo te tienes que tratar, qué es lo que tienes que hacer si se descompensa algo, ¿no? Me parece súper interesante y quería preguntarte si realizas sesiones o algo con gente que quiera, pues eso, realizar alimentación o bueno, simplemente utilizar el ayurveda. Sí, yo soy consultora. Me he formado en consultora. Me formé en los masajes, pero como no los he dado, no doy más. Sé cómo funciona todo, pero no los doy. Pero sí que puedo realizar una consulta en la que, basándome en tu prakriti actual, en tu biotipo actual, porque se descompensa, se va del tu... Te puedo ir ayudando con la alimentación, con prácticas de yoga y con prácticas de respiración, meditación y tal, hacerte como un programa que te puede ir bien. Ahora, gente con ya desequilibrios mayores o qué tal, yo siempre los derivo a un doctor ayurveda con el que yo estoy en contacto, que pueden hacer consulta, yo la puedo traducir. Muy bien. Porque yo ahí no me meto. O sea, yo lo que está fuera de... Yo puedo aconsejar cosas que no te pueden hacer daño, ¿sabes? Que es simplemente mejorar. Te enseño muchos hábitos según la medicina ayurveda diarios, ¿no? A cambiar, porque la gente se piensa que eso no daña, pero... Sí, daña. Un mal hábito a diario te va... Mucho. Entonces, el ayurveda va muy ligado a somos naturaleza y nos tenemos que comportar como ella. Y por eso tiene muy en cuenta las estaciones, cuando sale el sol, cuando se pone, todo eso. Y tú tienes que vivir en sincronía con todo eso. Y si te vas despegando de eso, tarde o temprano vendrá la enfermedad. Es cuestión de tiempo. Puede que sea 1 año, puede que sea 15. Pero entonces sí. Interesante, ¿eh? Y hablando de todo esto de la medicina ayurveda, quería preguntarte si hay alguien que quiere experimentarla. Es decir, quiero, en lugar de meterme tanto medicamento, quiero experimentar esta otra opción. ¿Hay algún centro, clínica donde puedan acudir a...? Sí, a ver... dices en España, ¿verdad? Sí, sobre todo en España. En España yo conozco Antonio Pleite, que está aquí en la playa de San Juan, en Alicante. Él está bastante metido en ello y hace consultas más, como digamos, más completas o más que va más allá, y te trata también a través de masajes y tal. Y bueno, y si no, pues ir a la fuente, a la India, que yo siempre invito a ir allí, sí. O a lo mejor quizá online, o eso no es... Online con maestros de allí, sí. Con médicos. Vale, sí, pues se si puede. hay alguna persona que esté interesada, que te escriba y que te contacte. Yogana India en Instagram, aunque pondremos el enlace. Y luego quería decirte, porque como hay mucha gente que es muy escéptica con estos temas, no sé si sabrías decirnos si tiene un fundamento científico lo que es la medicina ayurveda. A ver, la medicina ayurveda viene de los Vedas, que los Vedas son los textos antiguos de sabiduría ancestral de la India. De ahí, o sea,
es parte de uno de esos textos. Es la base de la medicina moderna. Yo a nivel científico, tal cual de decirte, no te lo podría decir, pero te digo que Buda ya lo decía, no te creas nada por mucho que lo diga la mayoría, por mucho que esté escrito tal, hasta que no lo experimentes en tus propias carnes. A mí me cambió, hubo un antes y un después de la medicina ayurveda. Entonces yo invito a la gente a experimentarlo. Eso sí, paciencia. Las cosas no funcionan, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y se me va. No, la medicina ayurveda no funciona así. Yo he tenido que aprender a tener paciencia en la ayurveda y vivir en la India. Y con el ayurveda a mí me han sanado muchas cosas. Yo tenía problemas de espalda serios y yo después de un tratamiento allí que yo me desesperaba y esto no me hace nada, que me va a hacer a mí esta pasta y este aceite cuando yo me tomaba medicina fuerte y esto no... ¿Sí? Me ha funcionado. Me ha funcionado a nivel digestivo. Cogí la fiebre tifoidea y la bacteria se me quedó en los intestinos dando... Ahora te iba a preguntar eso, ¿no? Ese fue el tratamiento que hiciste tan potente. Claro, y me fui a una clínica ayurveda, me ingresé allí, 21 días hice el tratamiento de desintoxicación por excelencia, que se llama Panchakarma. Y... la bacteria, o sea, me hice análisis antes, análisis después. La bacteria desapareció y a mí me hicieron un tratamiento de depuración a unos niveles brutales, todo natural. Tenía dos tratamientos al día, uno completo y otro local, con aceites medicados, diferentes tratamientos. La primera semana te desintoxican el cuerpo, te preparan el cuerpo. O sea, la primera semana arrastran las toxinas de tu cuerpo a los canales de excreción y te lo preparan. Luego lo desintoxican con enemas, te hacen vomitar, se pasa mal, es a nivel físico y emocional duro. Y luego empiezan tienes también ayunos, todo eso va unido a una alimentación especial durante todo el tratamiento. Y ya lo último es volver a nutrir tu cuerpo con alimentación y con tratamientos. Esos 21 días, eso si alguien quiere, allí había pacientes que habían pasado por un cáncer y querían limpiar el cuerpo de tanta quimio, hay de todo. Y escúchame, ¿esto es en un hospital? Sí, una clínica ayurveda. Vale, ¿y aquí clínicas ayurvedas hay? Yo no conozco, así que diga, te recomiendo esto. Vale. Y yo opino que ese tratamiento se tiene que hacer bien, porque hacerlo en un centro, que te hagan lo que tengan que hacerte y volver a tu vida normal... Ya. Y había días que me daban un caldo para beber y me hacían vomitar y por tal, y yo estaba... Te tienes que tomar ese tiempo para hacerte eso. Como tu propio retiro... Son 21 días intensos en el que estás para ti, para mimarte, claro. Yo lo necesitaba en ese momento. Me habían llenado la sangre de antibióticos. Yo estuve muy mala. Claro, eso te iba a preguntar, porque todo esto vino de un viaje que hiciste muy profundo, supongo que a raíz de documentarte, ¿no? Para tu libro. Tocó porque este es el libro, ahora lo enseñaremos. Hiciste un viaje muy profundo por todo India, ¿no? Bueno, no sé si por todo, pero por una ruta bastante amplia por India, con locales de allí y te adentraste, bueno, en lugares que yo estuve viendo tus vídeos y me quedé alucinada. Cuéntanos un poco primero qué te inspiró a hacer este viaje, imagino que parte de tu libro, pero ¿qué te hizo elegir esas zonas? ¿Por qué zonas fuiste? ¿Y qué vivencias tuviste? Pues a ver, yo quería quería escribir sobre mi vida allí y sobre todo quería escribir sobre el yoga. Entonces quería conocer las 4 sendas del yoga que conocemos por la filosofía del yoga, ¿no? El Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Jnana Yoga. Entonces escogí la parte de los Himalayas, que es realmente de donde se dice que empezaron los primeros yogis a experimentar con cuerpo, mente y respiración. Escogí toda esa ruta para conocer las 4 sendas. Entonces, por ejemplo, el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional,
que es el que más se vive en la India, más que los asanas y más que la meditación, se vive el Bhakti Yoga. Me fui, escuché hablar de el templo más alto de Shiva, dedicado al dios Shiva. Y Shiva se le considera el Adi Yogi, el primer yogi de todos, el padre del yoga y de la meditación, es símbolo de consciencia, pura consciencia. Entonces yo quería ir allí. Y con uno de mis maestros cogimos una moto, una Royal Enfield, y nos fuimos por los Himalayas. Fuerte, es que vaya pasote de viaje. Y nos fuimos a peregrinar al templo este. Y bueno, esa peregrinación para mí fue... No se puede explicar. Yo era una extraña allí. Claro. No había ni un extranjero, ni un turista, ni una blanca. Yo creo que no habían visto una persona como yo en su vida. Porque me preguntaban ahí todo el rato, ¿which country? ¿Which country? ¿Which country? Y bueno, fue muy duro. Fue muy duro. Fueron 10 horas andando a casi 4.000 metros de altura. Madre mía. ¿Cómo llevaste la altura? Mi compañero Benuel no pudo terminar, tuvo que subir en burro, subía muchísima gente en burro, era muy abrumador, había muchísimos estímulos de burros para arriba, para abajo, un montón de gente, un olor a excremento, era todo, pues como es la India. Claro. Yo pensaba, bueno, en los altos Himalayas será calma, ¿no? Y tranquilidad, no. Y bueno, y llegué al templo más alto de Shiva y fue toda una experiencia, mística, digamos. Y pues sí, allí me fui. Luego también me fui a la zona de Ladakh, que está... hace frontera con Pakistán y con China, con lo que era el antiguo Tíbet. Y bueno, es una zona muy remota. Yo me quería ir a conocer el Jnana Yoga. El Jnana Yoga al final es el yoga del discernimiento, de la gente que a través de lecturas, de quién soy yo, Ramana Maharshi, de qué hago aquí, de dónde vengo, de ir pensando, llegan a ese desarrollo de la consciencia, ¿no? A ese autorrealización, y pasan mucho tiempo ocupados con la mente y con la meditación. Y Ladakh está lleno de monasterios budistas. Entonces yo quería aprender de ellos y conocer esa zona. Pues también hice un road trip por allí y es un paisaje pues lunar, perdón. Hay mucha presencia militar porque es una zona de conflicto, tanto con Pakistán como con China, pero es único. Ahí también me sentía como en otro mundo. Qué fuerte. Sí, entonces fui buscando cosas que me acercaban a esas 4 sendas del yoga, a entender cómo se vivían allí. Y por eso fue ese recorrido por los Himalayas. Qué bonito. Bueno, qué bonito y qué potente. ¿En qué momento cogiste la fiebre tifoidea? En la peregrinación. Sí, claro, porque la comida era todo de puestos de calle, insalubre total, pero o comía eso o no comía. Además estaba todo riquísimo. Sí, ¿no? Tú pacoras, me da igual, sí, se ve que me voy a poner mala. Parata, pues me sienta bien, ¿no? Ya no es que te siente bien, es que te has cogido ahí una bacteria. Madre mía. Y a la vuelta, mal, enfermísima. Pero, a la vuelta fue menos mal, ¿no? Que no fue durante. Claro, no, eso va incubando y a la vuelta me dio fuerte, sí. Sí, entonces fue cuando te medicaron un montón y a raíz de que ya terminaste la medicación decidiste hacerte este detox profundo de los Himalayas, de estar ahí en el hospital y tomando mucho antibiótico. Me bajé a Kerala, que es la cuna de la medicina ayurveda, la zona selvática de la India, y allí me estuve instalada en el centro ayurveda. Y saliste como nueva. Salí... ¿O débil? No, salí limpia, salí sin la bacteria, pero la flora me ha costado de recuperar. ¿Sí? La flora sí, por tanto antibiótico que me dieron. ¿Otra vez? No, por los que me dieron. Vale, que pensaba que te habías puesto ahora para regenerarte la flora. Sí, no, es que, a ver, en lo que me hicieron en el centro fue desintoxicar el cuerpo de tanto medicamento,
pero la flora tarda en recuperarse y los antibióticos te matan todo ahí. La microbiota te la hacen un... Entonces eso me ha costado, pero de allí sí que salí, vamos, con la piel brillante y toda, y sintiéndome sana y bien. Sí. Qué bien. Y bueno, ahora nos adentramos un poquito en tu libro, que después de este viaje empezaste a escribir lo que, voy a enseñarlo y todo, lo que la India me enseñó, Crónicas Yógicas, que de hecho este es mío. Cuéntanos qué nos hablas en tu libro y qué te inspiró a escribirlo también. Pues me inspiró, yo tengo 3 pasiones. Una es el yoga, otra es viajar y otra es escribir. Siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces, a raíz de un máster que hice en periodismo de viajes, fue como que nació, surgió más esas ganas de contar historias viajeras. Y bueno, eso unido a la necesidad de compartir con Occidente cómo se vive el yoga en la India, que no se olviden de esas partes del Bhakti Yoga, del Jnana Yoga, del Karma Yoga, que aquí parece que nos hayamos centrado solamente en las posturas. Es verdad. Que las posturas son la punta del iceberg y que debajo hay todo un mundo y una sabiduría ancestral brutal y un estilo de vida y una filosofía fascinante que no tiene fin. Y entonces al descubrir todo eso, yo decía, es que siento la necesidad de compartirlo y también de servir un poco de inspiración a aquellos que, como yo, sintieron esa inquietud de saber más, de querer entender los libros realmente de filosofía de yoga. Pues a lo mejor les anima este libro a viajar a India, a coger la mochila e irse, que no pasa nada, que en general en el mundo hay gente buena y que se puede viajar una sola y todo va fluyendo y que cosas pasan en todos los sitios, pero... Y un poco eso, mostrar a la gente lo que es la palabra yoga, porque está de moda, de supermoda, hay una oferta brutal, pero ¿sabe realmente la gente qué es yoga? Y un poco poner esa semillita, también, a ver, no va todo de yoga, son crónicas viajeras, pero el hilo conductor es el yoga. Entonces, que entiendan un poco más y quien ya despierte la curiosidad, pues seguirá por el camino y ya no tiene fin. Qué guay. Y además he estado viendo, que tienes fotos, que tienes códigos QR para que te redirijan a entrevistas. Bueno, es que esto es una joya, Ana. De verdad te lo digo. Hay mucho trabajo ahí, mucho esfuerzo, muchos altibajos. Ha sido un learning by doing, haciendo yo ahí sola. Y eso tiene que llevar... Sí, tiene un formato especial. Están las crónicas viajeras, que hay 10, divididas en los bloques del Bhakti Yoga y tal, y un último bloque de Ayurveda. Y cada crónica tiene una historia de principio a fin, o sea que la puedes leer por separado, pero si lees todo el libro hay elementos que unen todo el libro de principio a fin. Y bueno, y luego está lo que llamo yo la Yogipedia, que son pequeños recuadros que a lo mejor yo nombro algo a lo largo del texto de yoga y al que le interese se puede parar y leer, que es un mantra. Muy bien. ¿Por qué se desarrollaron los asanas? Sí. El que no le interese, pues sigue leyendo la narración. Es súper completo. Estoy segura de que me va a encantar, Ana. Y luego los códigos QR pues son entrevistas con maestros míos que les pregunto muchas cosas del yoga. Luego aparte también me fui, yo no sé si conoces los sadhus. No. El hombre que es un poco emblema de la India, que va con sus trapos naranjas pintados de cenizas, con las rastas enrolladas. Eso es un sadhu. Los que viven, digamos, en las montañas también, en las cuevas, ¿no? Exacto. Los he estado viendo en la zona de Pasiputana. En Nepal. Sí, ahora no me sale el nombre. Sí, es que Pasupatina, que no me salía. Exacto. Ahí también fui. Justo en el río. Pues yo tenía mucha curiosidad de saber lo que hacen, por qué lo hacen. Y hay mucho falso. Es verdad que hay mucho que se disfraza de sadhu y al final quiere vivir pues
de las donaciones y ya está. Pero cogí a mi maestro y me llevó a cuevas de los Himalayas a entrevistar a sadhus que llevaban años metidos en esas cuevas. Yo siempre les he admirado muchísimo, porque yo me acuerdo que uno de ellos sí que llega a hablar y me dijo que era como que él se pasaba el día meditando y que realmente su vida era eso. Y yo me quedé alucinada. Y además lo veías, ¿no? Que estaba súper metido en sí mismo. Y a mí me encantó entrevistarles. Hubo uno que me hablaba con una pizarrita porque había hecho un voto de silencio, me escribía en hindi, luego me lo traducían al inglés. Y increíble. Otro que llevaba 20 años metido en una cueva. O sea, a mí ese trabajo también de un poco de investigación de los verdaderos sadhus me gustó mucho, y ahí aparece las entrevistas con ellos, hay un capítulo dedicado a ellos, los códigos QR, salen todas esas cositas. ¿Y dónde lo pueden comprar para la gente que le interese? Pues está en cualquier librería, lo pueden pedir y la librería lo pide al distribuidor. Si no, está en la Casa del Libro, está en Amazon, está en la editorial Mandala Ediciones, que es la editorial que lo ha publicado, y bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Mucha suerte con el libro, porque Gracias. Estoy segura de que lo vas a vender un montón, porque además es que es algo, vamos, a mí me parece súper completo, súper interesante. Y además seguro que he hecho con muchísimo amor. Sí, eso sí, hay mucho amor. Es muy yo, es mi hijo. Sí, ¿verdad? Es como un libro. Ya dicen, los escritores siempre dicen que un libro es como un hijo. No, para mí ha sido esto un proceso, un embarazo, un parto, y aquí tengo a mi hijo. Sí. Qué guay. Bueno, y me parece también muy interesante las entrevistas que tienes, acabas de comentarnos de los sadhus. ¿Hay algún sadhu que realmente te haya motivado más? Así, ¿alguna experiencia que quieras recalcar? A ver, todos los que aparecen en este capítulo de los sadhus, todos me inspiraron, pero hubo uno que aparece en el capítulo de la peregrinación, que fue el que hizo en mí el clic de yo quiero descubrir más de estos hombres. Porque era un sadhu hay diferentes linajes, y era del linaje de los nagas, y él mantenía un fuego encendido durante 6 meses, no se le podía apagar. Lo encontramos en la peregrinación y nos metimos en su cueva y nos invitó a un chai. Y estuvimos hablando con él. No quería que lo grabase, entonces tengo así una foto tal, no podía, y recuerdo bien la conversación con él. No paraba de untarse de ceniza, con cenizas o de cadáveres o de algo de la naturaleza. Y yo le decía, ¿por qué te untas con cenizas? Y me decía, porque esto me recuerda que el cuerpo algún día va a morir, que realmente ya lo tengo muerto, que yo me tengo que centrar en el alma. Y entonces él no paraba de aconsejarme. Yo le decía, ¿qué me aconsejas para avanzar en mi desarrollo espiritual o mi camino espiritual? Y él me decía, céntrate en la meditación, en la respiración. Le dan mucha importancia a la respiración, que es lo que te muy potente. Vivo, realmente. Y ellos sienten esa conexión con su Shiva, sobre todo, y que tengas siempre presente ese concepto de, puedes llamar Dios, universo, consciencia, pero que te despegues de lo físico, de lo mundano. Siempre me había preguntado qué es lo que se ponían en la piel para que estuviesen eso tan blanquito. Pero bueno, que no sabía de dónde provenía. Entonces él fue el que dije, a nivel antropológico esto me interesa un montón, quiero seguir. Y todos ellos me inspiraron mucho en el ver, eran súper felices con esa vida, se les notaba de verdad. Sí. Las preguntas que les hago son muy básicas, son muy de su día a día, de cuál es su práctica, de por qué se convirtieron en sadhus, pero si me llevo algo de estas personas es que volvemos a lo mismo, que estamos muy enfocados en buscar afuera, y ellos estaban en una cueva con sus prácticas y estaban con una ecuanimidad y un equilibrio y una calma mental. ¡Qué guay! Y estaban a otro nivel, podías percibir con ellos su nivel de conciencia. No era el mismo que los sadhus que encuentras por la calle, ellos tenían todos algo muy especial. ¡Qué bien! Entonces me inspiraron a seguir con la meditación. ¡Qué guay!
Qué guay, pues bueno, yo cuando lea el libro Sí. ya te diré a ver qué sensaciones me ha generado a mí, Sí. porque desde luego que se nota que no tiene desperdicio, ¿eh? Te quería hacer una pregunta porque también, aparte de todas estas cositas que has estado haciendo y que actualmente haces, que estás impartiendo yoga en Alcoy, ¿no? No me equivoco, en ¿verdad? Alcoy. En Alcoy. Bueno, pues si queréis información a alguien que sea de Alcoy y quiera empezar yoga o quiera practicar yoga con Ana, le podéis escribir a su Instagram y os comenta, bueno, si quieres decir el centro, dónde estás o... Estoy en el centro Mima Mayona. Mima Mayona. Y aparte organizo, bueno, estoy en otro centro de Muro que doy clases de yoga en inglés. Ajá, también, es por verdad, si lo vi el alguien otro quiere. día. Y bueno, el centro es una academia de inglés, me pueden preguntar a mí directamente. Y si no, pues organizo algún que otro retiro muy pequeñito en mi casa en la montaña. ¡Ay, qué guay! Sí, pero caben 7 personas. Bueno, pues más íntimo. Sí. Y entonces, aparte de todo esto que estás haciendo, también estás preparando un viaje especial por India. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer en este viaje? Pues este viaje es un viaje único. Es verdad que ahora hay bastante oferta para India, pero yo quería hacerlo algo especial, quería basarlo también en el libro. Entonces hacemos un recorrido por los Himalayas, de ciertas ciudades de los Himalayas en el que se puede vivir la cultura sikh, el budismo y el hinduismo. Es un viaje más espiritual y más de yoga. Terminamos en la capital mundial del yoga, hospedadas en un ashram, viviendo bien las prácticas allí, en un centro espiritual. Entonces es viaje y luego paramos a un poco retiro yoga. Ajá. Y luego me voy directamente al sur, a la zona Ayurveda. Viajamos, conocemos la zona de Kerala, que es preciosa, y terminamos en una clínica Ayurveda, 5 días también de retiro, en el que mezclamos el yoga, tratamientos ayurvédicos, consultas personalizadas, poco para que la gente vea. Entonces mezclo tanto a nivel paisajístico, las cumbres y los Himalayas y el río Ganges, con zona tropical, de palmeras y de playas paradisíacas. Mezclo el yoga con la medicina ayurveda y mezclo un poco la espiritualidad que se vive en el norte, en las zonas de yoga donde vamos a ir, con pues ese bienestar, ¿no? A nivel de... pues más de la medicina y tal, de ese retiro también de bienestar. Sí. Vaya pasada, ¿eh? Es un me lo estás viaje contando único. Y me está dando ganas de ir. Qué pena que no pueda, pero... Es realmente un viaje tiene que ser único precioso. Y en el que mezclo también eso, un poco la aventura de viajar por India con luego parar, ¿no? y absorber la sabiduría ancestral del país. Desde luego que si realizas ese viaje, yo creo que va a haber un antes y un después para mucha gente, ¿eh? Esa es mi Yo creo que sí, intención. porque además tocas muchísimos temas espirituales, pero luego además el vivir también un poco las diferentes partes de India, ¿no? Tanto el norte como el sur, que son muy diferentes, y bueno, y ya pues también empaparse un poco de la cultura y de la forma de vivir de ellos de allí. O sea que creo que es un viaje muy completo, ¿no? Sí, además creo que es importante el hecho de que yo haya vivido allí, porque no es lo mismo viajar a India y al final terminas en los 4 sitios turísticos o más conocidos, así y tal, que no sé, yo les voy a enseñar la India por dentro. Claro que sí, claro que sí. Y aparte de con esa pasión y con ese conocimiento tan amplio que tienes, Ana. Me ha parecido súper interesante. No sé si quieres añadir algo más para... Nada, que muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Pues la verdad es que, bueno, tú y yo estamos conectadas desde hace un montón de tiempo. Siempre hablamos de un montón de temas, tanto de yoga como de India y demás. Y bueno, por supuesto no quería pasar la oportunidad de poder invitarte al podcast y que nos pudieses, pues eso... hacer ver la importancia que tiene, ¿no? También ese lado espiritual y no sé, creo que podemos abrir la mente también a mucha gente, ¿no? De diferentes caminos también, ¿no? Y adquirir un poquito plantar esa semillita. Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Pero bueno, Ana, no te vas a librar de las preguntas personales. Venga. Me encanta este momento. Ana, ¿cómo describirías con una palabra o frase tu profesión? O tu modo de vida. Sí, crear y compartir. Muy bien, qué bonito. Qué bonito es compartir también, ¿no? Sí, crear, por supuesto, sí, pero compartir creo que es algo básico. Crear no puedo dejar, Claro. mi mente está siempre maquinando y creando, pero el compartir es cuando realmente sientes es gratificante, ¿no? Súper, el súper. compartir y el ver que en alguien despiertas lo que has dicho, el ver un poquito Otros caminos. Claro, que se puede abrir un poco, ¿no? La mente, qué bonito. ¿Y qué qué sueño le queda por cumplir a Ana, tanto personal o profesional, como tú quieras? Bueno, sueños nunca hay que dejar de soñar, porque creo que es lo que nos mantiene ahí también con esa ilusión. Uh-huh. Yo acabo de ver un sueño realizado, que es este libro. Yo siempre lo decía, quiero escribir un libro y aquí Qué está. guay. Pues ahora mismo si pienso, estoy disfrutando de este sueño recién cumplido, pero si pienso me gustaría dedicarme más a la escritura, es decir, que se convirtiese en parte de mi profesión, el poder vivir de escribir. Qué bonito. Estoy segura de que lo puedes conseguir, Ana. A ver, yo voy a por ello. Claro, por algo se empieza Claro, y mira, ya has hecho un pedazo de libro, o sea que ánimo con ese proyectito. ¿Qué consejo le darías a la Ana de los 18 años? Pues que tenga paciencia, mucha paciencia, que todo llega cuando tiene que llegar, que sé que es un tópico que lo digamos así, pero es que es la verdad, yo con los años me he dado cuenta, que disfrute del proceso más de lo que disfrutaba con 18 años, que no lo disfrutaba, que queríamos ya Nos pasa a todos, yo creo. conseguir lo que queríamos, y el proceso es muy bonito, yo lo he sentido con este libro, y que al final, como decía Rumi, que lo recordaba el otro día en redes, lo que buscas te está buscando, y eso es así. Si tú pones la intención en algo, eso va a llegar a ti, así que paciencia, va a llegar, tú ve haciendo lo tuyo, ve disfrutando del proceso y todo, Qué bonito, todo llega. Qué guay. Es una pregunta potente, ¿eh? Sí. Sí. Dinos un libro, Ana, que te haya marcado, bueno, aparte de este, que es tan chulo, que se llama Lo que David me enseñó. Yo no lo leo ahora, ¿sabes? He desarrollado un poco de, no lo quiero mirar. Esto lo recomiendo yo. Sí. Pues a ver, libros tengo muchos, pero hablando así de crecimiento personal y de tal, a mí uno que me ha marcado mucho y que lo llevo siempre y lo releo o leo partes o tal, Biografía del silencio de Pablo Dors. Lo tengo ahí. Me parece un libro que además se lee muy rápido, que tiene un mensaje muy potente, ¿verdad? Que tiene consejos muy buenos, que es fácil de leer y de entender, porque hay libros en tema de meditación y tal que son más densos, y a mí me gusta, es como un poco como un manual ahí, que cuando me digo voy a leer a Pablo Dors. Yo también lo hago a veces, sí. Y además es un libro que regalo mucho también. Es que es un libro, es muy bonito, sí. Y te iba dinos una película, documental, serie, me da igual, lo que tú hayas dicho. Hacia rutas salvajes. Bueno. Sí, a mí esa película me gustó mucho porque en parte tengo ese lado de querer escapar de la sociedad, del aislarme. De hecho, ahí estoy aislada en Alcoy, en la montaña. Y hacia rutas salvajes me gustó mucho. Me gustó la banda sonora, el paisaje y ese contacto con la naturaleza, y el mensaje del final también, de que tampoco se puede uno aislar tanto. Pero me pareció una peli muy bonita. Sí. Un poco ligado a lo que has dicho antes, ¿no? Lo de compartir. Sí. Además, él dice una frase muy importante, ¿no? De que la felicidad, si es compartida, es como mejor. Exactamente. ¿No? Entonces ese mensaje es muy bonito. Sí. No hay que perder, hay que buscar nuestro lado ermitaño o nuestro lado de pasar tiempo contigo mismo. Es muy importante. Y un poco de desconectar de la sociedad, de desintoxicarse un poco de la sociedad. Hay que buscar el contacto con la naturaleza siempre que podamos, es muy importante, que te llena de prana, pero no hay que olvidarse de que al final somos seres sociales, sí.
y hay que eso estar ahí. No, uno no puede... Bueno, mira los sadhus, felices son, solos. Sí, es verdad. Bueno, solos relativamente, le vienen a visitar a gente. Eso sí, entonces, la gente les visita. Y ellos sí. comparten su experiencia. Si lo piensas, en el fondo, están solos, pero comparten su experiencia. Con lo cual, al final, yo creo que todo está un poco relacionado con el compartir. Y una pregunta, ¿tienes algún hobby así que nos quieras comentar? Escribir, mi hobby es escribir y espero que se convierta a eso, que deje de ser hobby y sea algo más. Sí. Qué guay, Ana. Pues estoy segurísima de que lo vas a conseguir. Y la naturaleza. Es mi hobby. Bueno, el senderismo me gusta mucho. Sí, ¿no? Además haces rutas, hace poco hiciste una ayer o te vi, ¿no? Por ahí siempre que puedo me voy de Cabra a Montesa por ahí, sí. Qué guay. Pues muchísimas gracias, Ana, por haber venido al podcast. De verdad, muchas gracias. Y nada, y al resto, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao. Chao.